Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, según el horario en el que hayan eh, empezado a ver este video. Voy a presentar un trabajo que hice durante este año, parte de este año y el año pasado, una parte de él este, eh, que es mejor aproximación diagonal de operadores ideales en BDH. Esta presentación la hago para la reunión anual de la UMA, en este caso va a ser virtual, y bueno, espero que lo disfruten. Yo trabajo en la Universidad de Río Negro, en la sede andina en Bariloche, en el área de ingeniería y además soy investigadora de CONICET. Bien, entonces voy a dar unos pequeños preliminares. Voy a trabajar con un espacio de Hilbert genérico separable con su correspondiente producto interno. Y voy a trabajar con los operadores lineales y acotados de H, que los vamos a llamar comúnmente BDH, es el nombre usual. Y lo vamos a dotar de la norma uniforme, también la norma usual, la norma de operadores. Después vamos a hacer una referencia al subespacio de BDH de los operadores compactos de BDH que transforman a las sucesiones acotadas en sucesiones con subsucesiones convergentes. Y después dentro de los operadores compactos vamos a considerar los ideales cerrados, Peyaten, cerrados en la norma P definida como la traza de el módulo de T a la P a la 1 sobre P, son justamente los que tienen este valor de traza finito, y P lo vamos a estar tomando de 1 a infinito. Entre ellos destacamos a dos ideales sobre los que vamos a hacer referencia también, que ese es el ideal cuando P es 1, que son los ideales tipo traza, o sea, los que tienen la traza del módulo de T finita, y los ideales, el ideal de tipo Hilbert-Smith, donde están los operadores de ese tipo, que son los que tienen la traza del módulo de T estrella, el módulo de T a finito, el módulo de T al cuadrado finito. Los tipos Hilbert-Smith son el único de esos ideales que forman un espacio de Hilbert con el producto interno definido como para dos operadores de dicho espacio, como la traza de B estrella por A. Si tengo dos operadores A y B, ¿sí? Ahí. Cuando hable de H, voy a denotar a los elementos hermitianos autoadjuntos de cualquiera de estos subespacios de operadores. Y si fijamos una base ortonormal para el espacio de Hilbert H, entonces vamos a poder definir a todos los operadores de BDH matricialmente, ¿sí? Como matrices infinitas, donde cada entrada, IJ, va a ser la evaluación de T en EI contra EJ en el producto interno, con IJ en todos los naturales. Por eso quedan matrices infinitas. Entonces, en este contexto voy a poder hablar de operadores matriciales y de operadores diagonales matriciales, que son aquellos que tienen todas las T, E, I, E, J, o sea, todas las entradas T y J, 0 cuando I sea distinto de J. O sea, que lo único que podría sobrevivir son las entradas de la diagonal, ¿sí? Entonces vamos a poder definir las diagonales de BDH, las diagonales de KDH de los compactos, las diagonales de los BP de cada uno de los ideales, ¿sí? Por supuesto, satisfaciendo todas las propiedades. Y siempre que hable de estos espacios de operadores diagonales, subespacios de operadores diagonales, van a ser cerrados en la norma que corresponda a cada uno de los espacios mencionados. Entonces vamos a definir el concepto sobre el cual más vamos a trabajar, que es la minimalidad. En este trabajo lo que vamos a hacer es una relación entre este concepto de minimalidad y la ortogonalidad Birkhoff-James, que ahora la vamos a definir, de operadores.
Y entonces vamos a hablar de que si tenemos un subespacio como los mencionados, o sea, o los compactos o los ideales Pellaten, alguno de ellos, ¿sí? Y tenemos un operador hermitiano, en ese espacio vamos a decir que es minimal en la norma que corresponda, si su norma es menor o igual que cualquier perturbación diagonal de dicho operador. ¿Sí? Cualquier perturbación diagonal hermitiana de dicho operador. O equivalentemente, también se puede decir que ese operador realiza la distancia al conjunto o al subespacio cerrado de los diagonales hermitianos. Con esta notación, uno puede decir que la diagonal de A, acá la diagonal de A sería interpretado como los A, E, I, o sea, el producto interno de A, E, I contra E, I, todo eso con I en N me daría la diagonal, ¿sí? Entonces, la diagonal como nuevo operador es un operador minimizante o es el que realiza la mejor aproximación de A en las diagonales. ¿Sí? O sea, uno podría pensar A como A menos su diagonal, ¿sí? Ese sería un operador con diagonal nula, y si le sumo su diagonal, que vuelvo a recuperar A, ese sería la minimizante. No está asegurada para los ejemplos de los distintos subespacios de BDH, no está asegurada siempre la existencia de un elemento minimal. De hecho, ya en los compactos tenemos algunos problemas, ahora después vamos a hablar un poco más de esto. Y tampoco está asegurada la unicidad, o sea, podría existir, pero no necesariamente ser único. Con respecto a lo que recién mencionaba, sobre que se puede plantear de otra manera, se puede plantear como que el operador sea de diagonal nula, entonces que quiero encontrar la diagonal que minimiza la norma. Así se puede ver también, ¿sí? En este caso, el acero, digamos, tendría diagonal nula. Es un planteo equivalente al de la ecuación 1. Bien, entonces, si yo tengo una norma autoadjunta, o sea, una norma tal que es para cualquier x del espacio, la norma de x es igual a la norma de x estrella, o sea, de su traspuesto y conjugado, en el caso concreto. Entonces, para todo x, la norma de la parte real es menor o igual que la norma de x. Esto me sirve para decir que si yo tengo un operador minimal hermitiano, ¿sí? Ser minimal es, además de cumplir que sea menor en norma que cualquier perturbación por diagonal hermitiana, sea por cualquier diagonal en general, ¿sí? Eso es una cuenta muy sencilla. Entonces es como más general, ¿no? Bien, entonces los antecedentes, muy resumidamente, voy a hablar de los antecedentes que tienen que ver con cosas que se han estudiado. No está toda la bibliografía, pero sí algunos salientes. O sea, las primeras cuestiones fue cuando trabajaron con el caso matrices, donde H era un espacio de Hilbert finito dimensional. Después hemos estudiado nosotros y otros colegas cuando el espacio en cuestión sobre el que vamos a trabajar la minimalidad, trabajamos la minimalidad en KDH, en los compactos, y en los ideales Pellaten, fundamentalmente con P entero y par, lo han trabajado también. Entonces nosotros vamos a reforzar un poco todas estas cosas. En B2, vamos a empezar con B2, que es el espacio de los operadores tipo Hilbert-Smith, que es un espacio de Hilbert. Aquí el problema es bastante sencillo de resolver porque se puede pensar como un problema de cuadrados mínimos. Y acá no hay mucho más que hacer. La idea es plantear que el operador que sea mínimo en la norma 2 del espacio sea ortogonal en el producto interno del Hilbert-Smith a una base de los diagonales, que podrían ser los tensores de EI contra EI para los EI de la base prefijada del Hilbert. Entonces eso me da que en general ese problema se resuelve con la diagonal del operador, en realidad con menos la diagonal.
Entonces eso me lleva, esto es muy sencillo de resolver, entonces que A menos su diagonal es minimal para todo B2. Entonces, lo que podemos deducir de eso es que todos los operadores que sean minimales en B2 van a tener la diagonal nula. Ese es un problema, ya estaría caracterizado completamente. Es el problema más sencillo de resolver. Ahora, ¿qué pasa cuando no estoy en B2, si no estoy en BP con P mayor que 1? ¿Sí? El P igual a 1 lo vamos a ver al final, es un poquito más delicado. Entonces, la idea es que acá no podemos usar la noción de producto interno, ¿sí? Porque no lo tenemos. Entonces, lo que vamos a asociar al concepto de minimalidad es el concepto de ortogonalidad Birkhoff-James. Entonces, primero definimos que un operador es minimal, la norma Peyaten, a un operador A, si su norma, o sea, si su norma es menor que cualquier norma de él más una perturbación diagonal con un diagonal en BP, ¿sí? O sea, acá es equivalente plantearlo en las diagonales hermitianas que en las diagonales a secas, ¿sí? Y el concepto de ortogonalidad Birkhoff-James entre operadores, en particular entre operadores del ideal Peyaten, es que dos operadores son ortogonales Birkhoff-James. A es ortogonal Birkhoff-James con B, esta notación, sí, solo sí, la norma de A, la norma P de A es menor o igual que la norma de A más lambda por B, la norma P de A más lambda por B para todo lambda en C. Este tipo de ortogonalidad, en términos generales, no solo en el espacio en BP, es una norma que es no degenerada y homogénea, pero no es simétrica ni aditiva. O sea, no es lo mismo decir que A es Birkhoff-James con B que B es Birkhoff-James con A. En general no vale y tampoco vale la aditividad, ni por derecha ni por izquierda. O sea, por más que yo tenga dos operadores que sean ortogonales con un tercero, la suma no necesariamente tiene que ser ortogonal al tercero. Estas son propiedades bastante sencillas de probar. Por supuesto que si P es 2, en B2, es la ortogonalidad Birkhoff-James, coincide con el producto interno que definimos anteriormente, que tiene que ver con el producto interno del Hilbert-Smith. Y en general eso es lo que sucede, la ortogonalidad de este tipo, Birkhoff-James, cuando el espacio tiene producto interno, coincide, ¿sí? Esa es la particularidad. Pero es una norma, es una ortogonalidad que sirve fundamentalmente para espacios de Banach connormados que no tienen productos internos, como sucede en este caso con los BP o con KDH. Entonces, nosotros vamos a decir que un operador va a ser Birkhoff-James ortogonal en BP, ¿sí? A todo el conjunto de las diagonales de BP si es ortogonal a cada una, si es Birkhoff-James ortogonal a cada una de ellas. Entonces, vamos a conectar la ortogonalidad de Birkhoff-James con la minimalidad. Fíjense que está vinculada, ¿no? Porque acá es que sea Birkhoff-James para todo D, es que se cumpla esto para cada D y para todo alfa, para todo gamma, perdón. Entonces, que se cumpla esto va a ser que es equivalente a que sea minimal. Entonces, en el caso cuando P es más grande que 1 y más chico que infinito, se trata de espacios de Banach uniformemente convexos y las diagonales en ese subespacio, es un subespacio propio cerrado, entonces es un hecho conocido que existe un único minimizante para el cual se alcanza la norma y la distancia, ¿sí? Entonces va a existir diagonal minimizante y va a ser única. Esto se puede definir incluso en un contexto más general. Entonces, en el contexto de los BP, en cada P vamos a definir el semiproducto interno en el sentido de Lummer. Las formas de definir semiproducto internos hay muchas, o sea, básicamente es aflojarle alguna de las condiciones, alguna de los requisitos, en particular en el sentido de Lummer, es aflojar la simetría o la antisimetría, ¿sí? Y lo vamos a definir así, este semiproducto interno, como entre dos operadores B y A, como
esto, como la norma de la norma P de A a la 2 menos P por la traza de el módulo de A a la P menos 1 por U estrella B. El U es el U de la descomposición polar de A. Entonces, fíjense que claramente esto no es simétrico, porque esto cambia radicalmente si yo hago el producto interno el producto, perdón, semi-interno entre A y B. Entonces, BP es un espacio de semiproducto interno continuo en el sentido de Lummer, en este sentido que yo les decía, en el que no se cumple la antisimetría. Entonces, en este contexto tengo el siguiente teorema, que es para todos estos espacios, BP, con P entre 1 e infinito, y un operador A, vamos a decir que A es minimal, si A es ortogonal en Birkhoff-James a las diagonales, y además si es ortogonal en el sentido de este producto interno a cada diagonal de BP. ¿Sí? Entonces es ortogonal en el sentido de este nuevo semiproducto interno. Y a su vez, si uno trabaja esta expresión que definimos acá con D diagonal, ¿sí? Y lo reescribe, entonces puede tener una fórmula que tenga que ver con un poco más en concreto con cómo tendría que ser A. ¿Sí? Acá el EI son los tensores de los elementos de la base contra sí mismos, ¿sí? Los elementos que me generan, si quieren, todo el espacio de los diagonales. Y esto me dice que la diagonal de del módulo de A a la P-1 por U estrella tiene que ser 0, básicamente, porque cada elemento tiene que ser 0. Eso me da una condición sobre la diagonal, pero ya no de A, sino de este nuevo operador. Si, en particular, si P es mayor o igual que 2, también lo anterior equivale a que la diagonal de A por el módulo de A a la P menos 2 sea igual a 0. Y si P es 2, bueno, por supuesto que la condición anterior incluye a que la diagonal, la equivalencia es a que la diagonal tiene que ser 0, o sea que incluye el caso de B2. Si P es entero par, y entonces A es minimal, si solo si, la diagonal de A a la P menos 1 es 0. Y esta es bastante concreta también. Y con eso vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, para las matrices de 2 por 2, con P mayor o igual que 2, ¿sí? Toda matriz de esta forma, fíjense que es hermitiana y tiene la diagonal nula, es minimal. Esto es sencillo de ver. Si tomo cualquier matriz de 3 por 3 con unos fuera o sea, en esta situación, digamos, y 0 aquí, es minimal si solo si, perdón, es minimal, entonces A, B y C tienen que ser 0. Esto es con la norma, fíjense, el B4 sería con P igual 4, ¿sí? Esto sale de la condición esta, de la última, ¿no? Si P es entero y par. Entonces, acá lo que estoy haciendo, básicamente, es usar esta propiedad, que la diagonal de A al cubo tiene que ser 0. Y sin embargo, hasta acá uno pensaría, ay, bueno, pero entonces también todo minimal, entonces tiene que tener la diagonal nula. No, efectivamente no pasa eso. Y, por ejemplo, si yo tengo una matriz así, con el mismo P, con 4, ¿sí? Con A, B y C, nada más que A, B y C, en este caso, podrían ser cualquier número complejo distinto del 0, no puede ser minimal. Esta, con ceros acá, porque si yo la multiplico por sí misma 3 veces, ahí tomo la diagonal, me queda un múltiplo de la identidad que no puede ser 0. Si A y B, C no son 0. Y en dimensión infinita, si tomo una matriz, un operador diagonal por bloques, ¿sí? Donde cada bloque sea un operador en BP, hermitiano, y esto, fíjense que cada AI de estos es la compresión de A en un subespacio, y de modo que la suma de todos los subespacios, la suma contable de los subespacios me da todo H. Entonces aquí existe un único diagonal minimizante para cada uno de estos AI, ¿sí? En BP.
Entonces, lo que podemos probar de modo sencillo es que A más D0 formada la D0 con cada uno de los bloques diagonales es minimal, ¿sí? Y esa es una cuenta sencilla porque justamente lo que se acota es cada norma de A más DI por A más DI' para cualquier DI' que me pueda surgir en los bloques, en cada bloque. B1 es un caso particular, finalmente con esto cerramos, B1 es un caso particular porque no es uniformemente convexo y el caso más sencillo se da cuando estoy en dimensión finita y lo que vamos a mencionar de esto antes de terminar, porque ya se terminó todo el tiempo, es que si yo tengo una matriz hermitiana tal que traza de U estrella, de su U de descomposición polar, por D es 0 para toda D diagonal, entonces A es minimal en la norma 1. La vuelta vale si A es inversible. Y esta condición de traza de U estrella por D igual a 0 para todo D implica que la isometría parcial de la descomposición polar tiene que tener la diagonal nula. Entonces, el ejemplo con el que cierro esto es este, donde tengo una matriz que es una diagonal por bloques, ¿sí? Donde hay un bloque acá y otro bloque acá. La norma 1 es la norma del bloque más grande más el módulo chiquito, o sea, la norma del bloque chiquito, y es minimal si si C es 0 y si la norma de A es menor que, perdón, el módulo de A es menor que B. Y la isometría parcial que cumple con esto es esta, ¿sí? Y no es un unitario. Bien, con esto terminamos. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Espero las dudas y consultas o intercambios que serían más que bienvenidos. Nos vemos. Muchos éxitos.